Estimados amigos y amigas, mi nombre es José Hernández Pascanio y soy profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba. Y bueno, pues en este pequeño momento que vamos a compartir, quisiera que reflexionáramos acerca de una cuestión importante como es la aplicación del enfoque intergeneracional en el diseño, implementación y evaluación de tanto de recursos como de prácticas que tienen que ver con la cobertura de necesidades en el ámbito sociosanitario. Primero que tendríamos que tener más o menos claro es el qué entendemos por enfoque intergeneracional. Hasta hace relativamente poco era un concepto que no aparecía en la bibliografía, aunque sí se venía trabajando tradicionalmente en las entidades del tercer sector. Y hace referencia a la necesidad de aplicar dentro de esos diseños una mirada que tuviera en cuenta el carácter particular de pertenecer a un grupo de edad u otro, ¿no? La necesidad de plantear hasta qué punto la pertenencia a una cohorte, a un grupo etario, podía resignificar los procesos o podía necesitar de atender a cuestiones de carácter más particular. Nos encontramos con que hay un punto de partida que es necesario, que es plantearnos el hecho de que todo lo que tiene que ver con la cobertura de necesidades básicas, que van desde el ámbito sociosanitario al ámbito del cuidado, son como resultado de una construcción social, son como resultado de una visión de carácter ideológico, de carácter valorativo, de carácter cultural, que evolucionan en el tiempo y nos encontramos con que hay una evolución de conceptos en los últimos 60 años. Hemos pasado de una visión muy centrada en la enfermedad, muy centrada en un modelo biomédico, donde la enfermedad era algo que había que resolver, a una visión muy de cuidado, que no tiene que ver tanto con elementos de carácter sustantivo, sino tienen que ver más con elementos de carácter praxeológico, es decir, cómo llevamos a cabo acciones que permiten el mantenimiento de la vida. En ese intervalo nos encontramos pues estadios intermedios, ¿no? O sea, la aparición de la salud como un elemento holístico que integra lo físico, lo psíquico, lo biológico, lo experiencial, muy promocionado desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, a incluso una incorporación del concepto de bienestar como percepción subjetiva acerca de las vivencias, tanto individuales como colectivas, de los diferentes procesos sociosanitarios que afectan a los sujetos. Como vemos, existe una construcción social histórica, pero también existe una construcción social que tiene que ver con los grupos autorreferenciales que consideremos. Cada grupo de edad construye los conceptos de enfermedad, salud, bienestar y cuidado de una manera diferente e incluso dentro de los mismos grupos de edad, cuando consideramos variables interseccionales como puedan ser el género, la clase social, la identidad, etcétera, pues también matizan esos conceptos de una manera muy específica, ¿no? Para tener una visión crítica en la formulación de estas políticas y en cómo se llevan a cabo y se implementan cualquier tipo de intervención en este ámbito, tendríamos que preguntarnos previamente en qué posición estamos desde una visión de construcción. Y para esto tendríamos que hacer un ejercicio de extrañamiento, es decir, no dar por naturales, no dar por dados las posiciones que ocupamos y sin embargo pues plantearnos hasta qué punto pues verdades que damos por dadas habría que cuestionarlas, ¿no? Para eso proponemos un ejercicio que sería situarnos en dos ejes, en una serie de conceptos que atañen a estos fenómenos sociales, para vernos hasta qué punto estamos en una visión más ortodoxa, más hegemónica, más inmovilista, o estamos en una visión mucho más relacional y mucho más compleja. El primer eje tendría que ver en si consideramos la sociedad estructurada en torno a cohortes y grupos de edad que son homogéneos y que son hasta cierto punto grupos estancos que no tienen relación entre sí, o vemos la sociedad más en términos relacionales y en términos procesuales. La primera posición nos llevaría más a una mirada edadista, que conlleva una serie de sesgos y una serie de estereotipos que terminan perpetuando determinadas prácticas que no son siempre emancipadoras dentro de la sociedad, mientras que la visión intergeneracional nos permitiría pues ver
que todos los sujetos nos movemos a lo largo de nuestros ciclos vitales a partir de diferentes grupos de edad y por lo tanto podríamos hacer un ejercicio de prospectiva, es decir, vernos como en el futuro quisiéramos estar, a la misma vez que podríamos poner en valor nuestras experiencias biográficas, es decir, cómo estuvimos en el pasado y poner todo eso en común dentro de la definición de los procesos sociales desde una visión común y global, ¿no? El segundo eje sería si nos planteamos más desde una visión salud-enfermedad como problemas de carácter sustantivo, elementos que se definen a priorísticamente en base a un corto conocimiento experto, o si nos situamos más en una visión de cuidado, es decir, una visión desde las prácticas, en donde todos nos podemos incluir, en las que todos podemos participar, porque todos tenemos capacidad de generar recursos que tengan que ver con el mantenimiento de la vida. Este elemento habría que añadirlo o habría que relacionarlo también con una visión de actores en términos de pacientes o agentes. Somos pacientes, organizamos la sociedad en términos de poder, en términos de quién tiene capacidad de decidir y quién tiene una visión pasiva, una posición sumisa con respecto a los procesos, ¿no? O si, por lo contrario, pues nos posicionamos más desde una visión agente, donde todos los actores tienen un saber poder especializado y que le es particular, pero donde no existe una asimetría de poder con respecto a esos saberes. Eso nos habilitaría más en una visión empoderada de los diferentes actores y nos permitiría establecer más una red de colaboración de carácter mucho más horizontal a nivel social. Y eso pues, nos posiciona también en una visión, en el último eje, que tiene que ver con si entendemos la sociedad como un organismo, un sistema estructurado en posiciones en base al rol, el estatus, el poder que acumulamos, una visión jerárquica donde hay una arriba y una abajo, donde están los que acumulan poder y los que están excluidos, o si partimos más de una visión comunitaria en términos de una red densa de relaciones, donde los sujetos ya no están arriba o abajo, sino que están en el centro o la periferia, pero donde todas las posiciones son igualmente válidas y donde todos los nodos de esa red se pueden activar o desactivar en función de las necesidades de cada momento de la red, ¿no? Además de que habría que añadir que la comunidad tiene elementos de carácter ideológico, de carácter ético o a nivel valorativo que nos hacen una puesta en valor mucho más democrática y mucho más emancipadora que, por ejemplo, una visión clásica de la sociedad. Podríamos dar diferentes modelos teóricos que explican esas posiciones en base a la posición de esos ejes que hemos planteado, pero quisiera centrarme básicamente en que los diferentes modelos que consideramos, el estructural funcionalismo, la economía política, generan asimetrías de poder y responden a esa asimetría. En el fondo, parten de una visión donde existen problemas que solo atañen a un grupo de actores y en función de si esos grupos de actores están en posiciones centrales, hegemónicas o forman parte de los intereses prioritarios de la sociedad, se generan mecanismos para solventar sus problemas. En el caso de no ser así, pues serían grupos que estarían externalizados y por lo tanto sufrirían la situación de estar en una situación de exclusión. Otras teorías que me parecen especialmente interesantes son cómo esos mecanismos se terminan convirtiendo en recursos para el control o la dominación de la población, ¿no? O sea, si buscamos mecanismos de control o buscamos más estrategias de emancipación social y de empoderamiento. Además de cómo consideramos un cierto inmovilismo o nos abrimos a la posibilidad de hacer una construcción social colaborativa en estas dinámicas y por lo tanto nos apropiamos de ellas, ¿no? Y por último, pues si consideramos ese gran aporte dentro de la teoría feminista que es que no debemos hacer una distinción entre una división sexual del trabajo en términos de producción y reproducción, sino que todos debemos participar colaborativamente en todas las prácticas que tienen que ver con el mantenimiento de la vida. Como ya he dicho, según nos posicionemos en un eje u en otro, o consideremos un marco teórico y un marco praxeológico en otro, pues eso nos va a llevar a generar desigualdades en términos muy básicos, ¿no? Y esas desigualdades tienen un eco muy potente en términos generacionales.
Cuando se explique el concepto de interseccionalidad, nos daremos cuenta de que existe una retroalimentación negativa entre diferentes variables, donde un elemento de primer orden va a ser la edad. Los grupos etarios no son grupos homogéneos entre sí, sino que en la medida en que consideremos otras variables como son el género, la clase social, la racialización, etnicidad, nos vamos a encontrar que dentro de un mismo grupo de edad existen desigualdades sociosanitarias y de provisión de cuidados que son muy potentes. Un elemento básico es que el género siempre decae negativamente del género femenino, van a ser siempre las que están en peores condiciones. No todos los grupos sociales han tenido la posibilidad, no, mejor dicho, no todos los grupos de edad han tenido la posibilidad de desarrollar estrategias de movilidad social en términos de clase. Es decir, no todos, por ejemplo, han accedido al mismo capital intelectual, a la formación que les permitiría moverse entre un grupo u otro. No todos los grupos sociales, en términos culturales, construyen el mismo decálogo de derechos y obligaciones en términos de edad y por lo tanto existe una diversidad y una complejidad que habría que tener en cuenta. Y por último, pues no todos los grupos de edad sufren y ejercen la violencia de igual manera. Los grupos mayoritarios, los grupos donde la edad más avanzada es mayoritaria, son más susceptibles y más vulnerables de sufrir determinadas prácticas de violencia y de tenerlas más naturalizadas. Esto nos lleva a pensar que la aplicación del concepto de intergeneracionalidad, perdón, el ver esa mirada desde una visión más compleja, incluyendo esta variable, pues abre un abanico de oportunidades porque nos pone como punto focal el desarrollar estrategias que sean más complejas, relacionales y de base comunitaria. Es decir, nos invitan realmente a pensar el modelo social, las prácticas y las estructuras sociales en las que normalmente nos movemos. Y en esa reflexión y en ese repensar, todo lo que tiene que ver con los ODS va a ser una cuestión muy importante, porque por un lado han puesto el foco sobre los retos sociales en cada momento, por lo tanto es un contexto de oportunidad, pero también nos dotan de metodologías de acción que son susceptibles de ser evaluadas y de ser medidas. Por lo tanto, nos generan mecanismos de control y de evaluación de impacto que consideramos que pueden ser muy importantes. Hasta aquí mi intervención, agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que consideréis. Un cordial saludo.